Bueno, nos quedamos en la comunicación oral y escrita y vamos con el siguiente tema, que es la unidad número 2, técnicas de expresión. Vamos a ver. La expresión oral es la habilidad de comunicarse verbalmente mediante un discurso hablado para transmitir ideas, sentimientos y conocimientos de manera efectiva. Se apoya en aspectos como la dicción, la fluidez y el volumen y claridad. Vamos, pero también incorpora elementos no verbales como los gestos, la mirada, así como el uso adecuado de la voz. Su dominio es crucial para la interacción social, el aprendizaje y el desarrollo personal. En este tipo de técnicas de expresión es en cuestión de cómo nos va a ayudar en entablar una comunicación dependiendo la interacción en la que estamos, la situación en la que se está. Sí, se ve un poquito más expresiva en cuestión de la dicción, en cuestión de la forma en que nosotros nos comunicamos, en cuestión de lo que tipo de volumen que hablamos y etcétera. Sí, vamos a ver un videito que nos va a hablar un poquito más de ese tipo de ejemplos de técnicas de expresión. Sí, vamos a ver. Nos va a hablar un poquito de cómo utilizar una técnica de expresión que nos va a favorecer en cuestión de nuestra conversación y interacción, etcétera. Hola, bienvenidos al segundo taller de expresión creativa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las técnicas de expresión oral. Vamos a partir con la definición de expresión oral. ¿Qué es lo que se entiende por expresión oral? Podemos decir que es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con eficiencia y efectividad. Para que podamos comunicar efectivamente nuestro mensaje, tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores. Este tiene que ser claro, preciso, objetivo. Tenemos que coger un momento oportuno para poder comunicarlo y tenemos que también hacer que nuestro mensaje sea interesante para poder mantener cautiva a la mayor cantidad de gente. Mencionados estos factores importantes a considerar, vamos a definirlos ahora. ¿Qué es lo que se entiende por claridad? Debemos entregar un mensaje claro para que sea fácil de decodificar y así quien lo reciba lo haga de la manera correcta y no entienda algo que nosotros no queríamos que entendiese. Tiene que ser preciso. La información tiene que estar precisa, completa y no debe escaparse ningún detalle en nuestro mensaje. Tiene que contener todos los aspectos que nosotros consideremos relevantes.
tiene que ser objetivo. La información que entreguemos tiene que ser veraz, auténtica y tenemos que tomar en cuenta el respaldo de confianza con el que nosotros estemos argumentando nuestro mensaje, para que así sea lo más imparcial posible. Y tenemos que coger claramente un momento oportuno para poder comunicarlo. Tiene que ser el momento preciso, no antes ni después. Y por último, nuestro mensaje tiene que ser interesante, tiene que ser atractivo para quienes estén escuchando. En adición a los elementos del mensaje que tenemos que considerar como importantes al momento de comunicarlo, también tenemos que considerar aspectos relacionados a la prestancia física del interlocutor, ya sean la voz, la postura, la mirada, la dicción, la fluidez y la emotividad. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? La voz tiene que ser empleada de manera correcta. Esta nos va a ayudar a mantener la atención de nuestro público y a enfatizar en los puntos que necesitamos destacar. Si hablamos de postura, tenemos que evitar vernos rígidos, tenemos que mostrarnos lo más naturales posible, mostrarnos serenos, dinámicos. Tenemos que lograr establecer una cercanía con el auditor a partir de la manera en que ellos nos ven. La mirada también es un factor importante a considerar al momento de comunicar nuestro mensaje, ya sea a una persona en particular o al público que nos esté escuchando. Si nosotros logramos mantener un contacto visual, la persona que nos va a estar escuchando se va a sentir acogida, va a saber que nosotros estamos pensando en ella al momento de comunicar el mensaje. Este tipo de técnicas, como lo que nos aparece aquí en el video, es la forma más factible y la forma más mejorada, por así decirlo, para que nosotros podamos tener una buena comunicación, una buena interacción con la persona en la que queremos darle una información o lo que, la que estamos hablando, ¿sí? O dirigirnos en una conferencia, un discurso, etcétera. Sí, es muy importante tener la dicción, la voz, el emotivo, la mirada, en expresarnos bien, tener una buena postura. Y esto es lo que más o menos nos habla este video, una técnica que nos puede ayudar y ser más factibles en la hora de comunicarnos, ¿ok? Para que presten atención en el video didáctico. La dicción hace referencia a la manera en que nosotros empleamos las palabras para poder argumentar lo que estamos diciendo de manera coherente. Tenemos que tener un buen dominio del idioma para que así la persona que nos está escuchando logre comprender de la mejor manera nuestro mensaje. Que nuestro mensaje sea fluido, que la manera en que nosotros estemos comunicando el mensaje sea fluido significa que tenemos que usar las palabras de manera espontánea, natural y continua. Sin fluidez vamos a perder la atención del público. Y por último, pero no menos importante, nuestro mensaje tenemos que transmitirlo de manera emotiva. Hay que proyectar pasión por lo que uno está comunicando. De esta forma vamos a poder convencer, sensibilizar y persuadir a todas las personas a las que le estemos entregando nuestro mensaje. Bueno, de esta forma concluimos el segundo taller de expresión creativa. Nos vemos en el siguiente. Sí, ese tipo de técnica vemos aquí una mejor manera de aprender y de mejorar más que nada también en el uso, ¿verdad? Vamos con las diapositivas, ¿ok? Vamos con este momento. Vamos a ver. Componentes de la expresión oral. Es muy importante tener la voz, la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, la motilidad, el léxico, gestos, aspectos. Es lo que nos estaba hablando el video que acabamos de ver ahorita en unos minutos. Sí, por ejemplo, la voz, la cualidad sonora que transmite actitudes y sentimientos, la dicción, un buen dominio de la pronunciación de las palabras para que el mensaje sea comprensible.
En la fluidez, la capacidad de usar las palabras y construir oraciones de forma continua. El volumen, la intensidad de la voz, que debe adecuarse al público y al entorno. El ritmo, la armonía y la acentuación al hablar. La claridad, expresar conceptos e ideas de forma precisa. La coherencia, organizar el discurso de manera lógica para que tenga sentido, o sea, elegir una buena información sobre el tema del que estamos hablando y no divagar o meter más información de la cual no está bien adecuada, ¿ok? Emotividad, proyectar sentimientos acordes al tema para conectar con el público. A veces uno tiene que interactuar con el público para involucrarte, ¿sí? Con ellos mismos. En el léxico y gramática, el dominio de vocabulario, la estructura gramatical de la lengua. Y luego vemos aspectos socioculturales y pragmáticos, el conocimiento de las reglas de la interacción social y el contexto de la comunicación. Este tipo de puntos que vemos aquí es lo que estábamos viendo en el video, en cuestión de cómo saber expresarnos, en cómo interactuar, en cómo tener una buena dicción, en tener una buena voz, una buena dirección en cuestión de cómo vamos a entablar para cierto tema, en cómo tener una claridad de lo que estamos hablando, de lo que estamos platicando sobre el conocimiento y la información de la que se está dando. No solamente eso se da como un ejemplo que puede ser en una empresa, que estamos en una conferencia, en una junta de trabajo, en cuestión de la escuela, en un aula, en una exposición, etcétera. Sí, ese tipo de puntos es importante tener en cuestión de la forma de expresarnos mediante del habla. Sí, es muy importante adquirir ese tipo de técnicas, ese tipo de herramientas de las que estamos hablando aquí en este preciso momento. Vamos con lo que viene siendo la importancia de la expresión oral, de como vemos aquí, la interacción social, lo que estábamos hablando, de que permite a las personas convivir, interactuar, construir relaciones, interactuar entre nosotros, ahí se va acercando también amistades en cuestión de puntos de vista, en el conocimiento que yo doy, el conocimiento que me dan a mí, es uno enseñar y ahí emprender. El desarrollo personal fomenta la autoconciencia, la autoestima y la capacidad de expresar el pensamiento, o sea, en la forma en cómo nosotros vamos expresando nos va ayudando también a nosotros personalmente. En la transmisión de conocimientos es la vía principal para adquirir y compartir saberes. O sea, yo puedo decirte lo que yo sé, de lo que yo estoy hablando, de qué fue lo que yo entendí sobre este tema, y tú también me vas a compartir tus ideas. Es una transmisión de conocimientos que hacemos ambos, ya sea con otra persona o en un equipo de trabajo, ¿sí? Eso va globalmente interactuado. Efectividad y comunicativa permite que los mensajes sean comprendidos y alcancen su objetivo, ya sea informar, persuadir o entretener. Depende aquí en este punto, depende mucho de em, qué tipo de comunicación o qué tipo de información quieres comunicar, ya sea informar algo, entretener, de persuadir de un tema, algo personal. Aquí depende mucho qué tipo de interacción o qué tipo de información tú estás dando. Sí, en ejemplos de expresión oral que estábamos hablando, que es una conferencia o una charla, un debate o una conversación, leer un texto en voz alta, hablar en público con o sin notas. Yo, por ejemplo, en cuestión con mis alumnos, tenemos las charlas. Principalmente sobre temas, hacemos nuestro tipo de lluvia de ideas, quiero saber su opinión, qué es lo que entiendes del tema, qué piensan ellos, que se trata sobre lo que estamos viendo anteriormente en los temas que vemos en presenciales, ese tipo de conferencias o una charla que podemos tener entre ellos. Un debate, una conversación, hemos hecho debates en cuestión, hasta hemos hecho entrevistas también. También eso también se involucra mucho en leer en texto en voz alta. También esto interactúa mucho en cuestión del desarrollo del habla, de utilizar el lenguaje correctamente y nos va ayudando poco a poco el hablar en un público con
O si notas, esto yo lo hago como cuando hacen tipo exposiciones que hemos trabajado y que ellos han evolucionado en este aspecto. Y eso es lo que hace la expresión importante, ¿sí? Y lo que estamos viendo en el punto de arriba, que es la importancia de la expresión oral, nos va a ayudar personalmente a mejorar en hablar y tener una buena expresión y un buen movimiento, un buen mecanismo en cuestión de transmitir una información o un conocimiento. ¿Sí? Vamos con la siguiente. ¿Qué es el valor de la palabra? El valor de la palabra. El valor de la palabra reside en su poder de conectar, crear realidad y generar confianza o desconfianza dependiendo de la conferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Vamos a ver un breve videito